Bien, soy el profesor Luis Pérez Mérida y continuando con el módulo de miembro superior, vamos a analizar ahora el antebrazo, principalmente el compartimento anterior. Dentro de las generalidades, tenemos que saber que en su mayoría, nuestra síntesis de lo que tenemos que quedarnos para siempre, es que el compartimento anterior del antebrazo está inervado en su mayoría por el nervio mediano, ¿cierto? Eso es lo primero que tenemos que saber. El nervio mediano es el ente principal del compartimento anterior, se va a encargar de la inervación de todos los músculos, excepto un músculo y la mitad de otro, que ya vamos a ver. Pero en general el nervio mediano es el que se encarga mayoritariamente de la inervación de estos músculos. Bien, estos músculos que están en este compartimento se insertan en el epicóndilo medial, por tanto nosotros tenemos que saber que cualquier sintomatología dolorosa que exista en el epicóndilo medial posiblemente sea debido a quizá una tendinitis de todos estos músculos flexores, ¿cierto? Tanto de la muñeca como de los dedos, que se están insertando en este epicóndilo medial. ¿Bien? Luego vamos a ver su principal función, como vimos que es una función netamente flexora y además colabora en la pronación, ¿bien? Con un músculo importante que vamos a ver en este compartimento y que le va a dar muchas funciones también a las actividades de la vida diaria. ¿Ya? Son muy relevantes, no tan solo en la parte traumatológica deportiva, sino que en la vida diaria. Esta función es sumamente relevante para todas las personas en el fondo. Y en el fondo vamos a ver cuatro capas musculares que son típicamente las capas de superficial a profundo que uno va viendo a nivel muscular en la disección. Bueno, el compartimento anterior entonces este que vemos de color azul, con estos músculos, ¿cierto? Fijémonos que vamos a tener la ulna y vamos a tener el radio, y entre medio vamos a tener la membrana interósea, que va a ser un ente divisor, ¿cierto? Porque hacia el otro lado vamos a poder ver el compartimento posterior, que es totalmente distinto. Y estos también tienen diferentes compartimientos, ¿ven? O sea, acá hay un tabique importante, que son laterales y mediales, que van a dividir también esta musculatura tanto posterior como anterior. ¿Ya? Se fijan ahí todas estas regiones más blancas, es la famosa fascia profunda entonces que se va a tabicar. ¿Ya? Es importante recalcar que las fascias profundas también se insertan en los huesos. O sea, nosotros teníamos como entes que se insertaban a los huesos, a los tendones, pero recordemos que estas fascias que van a formar diferentes tabiques musculares y que van a dividir compartimentos, también se insertan fuertemente en el tejido óseo. De hecho, al momento de la disección, al momento de las investigaciones, si quieren realizarlas también, es importante hallar estos tabiques faciales, ¿cierto? Que son bastante densos y que, como les repito y vuelvo a insistir, van a tabicar, ¿cierto? Esa es su principal función. También en este compartimento vamos a encontrar vasos, fíjense acá algunos más profundos, acá algunos más superficiales, fíjense los vasos, algunas de esas arterias entonces cómo son más superficiales y por eso entonces se accede con facilidad, por ejemplo, en la muñeca, en arterias como la radial, para el examen de toma de gases, por ejemplo, que son importantes en pacientes críticos. ¿Ya? Porque se hacen o tienden a ser más superficiales. Por lo tanto, son más accesibles para poder tomar una muestra arterial, por ejemplo. En primera instancia, entonces, el primer hueso que vamos a ver es la ulna. La ulna, fíjense que tiene esta forma, como un abridor ahí de botella, ¿cierto? Y eso es lo que llamamos incisura troclear. Esta incisura troclear va a constar de dos partes, una porción que es la porción olecraniana y otra porción que es la coronoidea, que está dada principalmente por ese proceso que está ahí, que es el proceso coronoides, que es una especie de elevación bastante puntiaguda que tiene esta porción. ¿Bien? Recordemos que esto se va a unir con la porción troclear, ¿cierto?, del húmero y le va a dar la principal función flexora al codo, ¿cierto? Lateralmente vamos a ver esta incisura, ¿cierto? Que es la incisura radial que va a permitir la unión con la cabeza del radio. Bien. Por lo tanto, esta superficie es súper importante porque le va a dar una especie de deslizamiento a esta cabeza porque tiende a rotar mucho.
¿Por qué rota esta cabeza del radio? Para los movimientos, acuérdense, de supinación y pronación. Y acá esto favorece su deslizamiento de esta cabecita que va a tender siempre a rotar. Inferiormente en esta epífisis proximal podríamos ver a la tuberosidad de la ulna, importante porque ahí se va a insertar el músculo braquial. Vamos a ver esta superficie, ¿cierto? En donde yo voy a ver una cara posterior y una cara anterior, ¿cierto? Esta que vemos acá es la cara anterior. Y hacia niveles más distales vamos a ver estos, que son los procesos estiloides, como podemos ver acá un poquito más chiquitito, ¿cierto? Este proceso estiloides, pero que en su muñeca, si la vieran por la parte posterior, o sea, el dorso de su muñeca, verían que en algunas personas este proceso estiloide está como más elevado, como un huevito que ocurre en la parte posterior de la muñeca yendo hacia medial, ¿cierto? Ahí verían este huevito, ¿cierto? También veríamos que el radio también tiene su proceso estiloides. Y finalmente esta estructura, ¿cierto? Grande, que vamos a llamar olecranon, ¿cierto? Que es la porción más elevada de esta ulna. Bien. Recordemos que ambos huesos, tanto el radio y la ulna, tienen este margen interóseo que es súper importante porque ahí tiende a insertarse todo esto que llamamos membrana interósea. Acuérdense que va a dividir los compartimentos y fíjense que va a tener diferentes perforaciones ahí, o diferentes espacios que van a permitir el paso tanto de vasos como de nervios. ¿Ya? Y por ahí entonces pueden pasar y comunicarse tanto el compartimento anterior con el compartimento posterior, que ya vamos a ver. Sobre todo los vasos que están pasando específicamente por acá, que van a tomar el nombre de vasos o nervios interóseos, que es cuando se posan sobre esta superficie. El radio, como vimos, tenía su cabeza, su cuello, ¿cierto? Tiene su tuberosidad también, tuberosidad del radio, que va a ser importante porque aquí se inserta el bíceps braquial. También tiene este margen interóseo que habíamos hablado y presenta estas líneas que tienden a ser oblicuas, ¿ven? En su margen anterior. A nivel distal, recordemos también, vamos a ver este proceso estiloides. Y hacia la parte posterior, ¿ya? Es importante recordar que vamos a tener diferentes tubérculos. ¿Ya? Hacia la parte posterior de la epífisis distal del radio, el tubérculo, la tuberosidad más importante, es el tubérculo dorsal, que en el fondo se forman por la impresión que van dejando los tendones extensores. ¿Ya? Recordemos eso en la parte posterior. Vamos a ver si en otra imagen la vamos a poder ver. Entonces, dentro de la artrología, vamos a ver que esta articulación, que es la radio ulnar proximal, por lo tanto, es una sinovial pivote. Recuerden que favorece la rotación para la pronosupinación. La unión de la membrana interósea va a configurar una articulación fibrosa sin desmosis, que favorece bastante la estabilidad de estos dos huesos. Y finalmente la radio ulnar distal es una sinovial pivote que colabora en el fondo con la proximal a los movimientos de pronosupinación. Dentro de los músculos del compartimento anterior, nosotros vamos a comenzar a ver estos cuatro, ¿cierto? Ustedes lo pueden practicar de lateral a medial o de medial a lateral, ¿cierto? Recuerden que esto es medial, ¿ya? Y esto va a ser lateral. Ahí está el epicóndilo medial. Y desde acá entonces van a ser estos músculos que yo les dije que parten llamándose flexores, ¿cierto? Después, por donde se vaya el músculo, por ejemplo, si acá, como esto es medial, acá está la ulna, y acá va a estar el radio. Entonces, usted le coloca el nombre ahí por donde se va. Por ejemplo, flexor ulnar, y como llegan al carpo, le ponen flexor ulnar del carpo. O este, si se va por el otro lado, le ponen flexor radial, y como llega al carpo, le colocan flexor radial del carpo. ¿Bien? El del medio acá, el que podemos ver, es el palmar, músculo palmar largo también llamado. Tiene una porción muscular bastante pequeña y un gran tendón. ¿Ya? Este tendón se puede ver a simple vista muchas veces en su muñeca, en el compartimento anterior, al unir el dedo mínimo con el pulgar y al hacer una flexión. Bien, al hacer una flexión de muñeca, ustedes podrían ver si aparece ese tendón, que es bastante superficial. Es un tendón que va a pasar sobre el túnel del carpo, por lo tanto no se profundiza. Y es un tendón que se va a la mano para formar la aponeurosis palmar, de hecho.
Entonces por eso es bien superficial y, como les digo, podrían verlo a simple vista cuando hacen flexión uniendo el dedo mínimo con el pulgar. Bien, y finalmente este, que es el cuarto músculo que podríamos ver bastante superficial en este plano, que es el pronador redondo. Todo cubierto por esta, fíjense, aponeurosis, que es del músculo bíceps, que se expande hacia esta zona. ¿Bien? Entonces, pronador redondo, ¿cierto? Siendo la estructura más lateral, y después flexor radial del carpo, palmar largo y flexor ulnar del carpo. ¿Qué vemos cuando sacamos esos músculos? Vamos a poder ver este gran músculo. Fíjense que tiene la inserción hacia el epicóndilo medial y después se da una vuelta, como, casi como estas formas de ojal o estas como hachas para el trigo, ¿cierto? Que termina insertándose también en el radio. Por lo tanto, es un músculo bastante expandido, por así decirlo, un músculo bastante potente, y toma el nombre de flexor superficial de los dedos. El flexor superficial de los dedos, fíjense que parte de su tendón tiene ese borde importante ahí tendinoso que forma una especie de U, y después este se divide en dos tendones para cada uno después dividirse en dos más. Fíjense, se divide en dos y después cada uno se divide en dos más, y así entonces este va a llegar a los cuatro dedos de la mano partiendo del segundo, ¿cierto? Partiendo desde el índice hacia el dedo mínimo. Bien. Ahora, este músculo se va a insertar en la falange intermedia de sus dedos. Eso quiere decir que cuando ustedes tienen prensión de la mano, eh, siempre que se flecte la articulación interfalángica proximal, van a estar ocupando este tendón. Porque si se flectara la articulación interfalángica distal, o sea, que se aprieten todos los deditos, así se hagan flexión de todos los deditos, en realidad ahí vamos a estar ocupando al flexor profundo de los dedos, porque es ese músculo el que llega a la falange más distal de sus dedos. Bien, por lo tanto, acuérdense que este músculo llega solamente hasta la falange eh, intermedia. ¿Ya? Y de hecho ahí van a ver en mano que le hace un espacio para que avance el tendón del flexor profundo de los dedos. Ya lo van a ver en mano, así que no se preocupen. Relaciones importantes de inmediato de AMLA. Fijémonos cómo la arteria braquial acá se divide a la altura del codo en una arteria radial que es sumamente superficial. O sea, uno lo ve en la disección y ve esta arteria inmediatamente superficial y una más profunda que la arteria ulnar, ¿cierto? Con todas sus ramitas ahí eh, colaterales y recurrentes. En el fondo estas recurrentes van llegando tanto a la arteria radial como a la arteria ulnar. Bien, ya las vamos a ver estos vasos que son los vasos recurrentes. Bien, y originando también ahí un tronco común que es de la arteria interósea común que va a dar la arteria interósea anterior y la arteria interósea posterior. Bien, por lo tanto, vemos estructuras pasando por debajo de este músculo. ¿Y qué otra estructura podría pasar debajo también? Esta que vamos a ver acá, ¿cierto? Que es el nervio mediano, que como ustedes saben es la pareja, ¿cierto? Es la parejita de la arteria braquial. Siempre van pegaditas, siempre van juntos. Y de hecho aquí estamos también dando, el nervio mediano está dando ahí su nervio interóseo anterior. ¿Se fijan? Y ese nervio interóseo anterior va a ir acompañado de la arteria interósea anterior también. Siempre vamos a ver parejitas acá en el antebrazo de la arteria con los nervios. Y las venas, ¿cierto? Que como ustedes saben, muchas veces son satélites y son pares. En este caso, vamos a poder ver a la arteria radial acompañada del ramo superficial del nervio radial. ¿Bien? Entonces, como repaso, recordemos, esta es la aponeurositis bicipital, importante que se expanda hacia esta región más medial de la parte del tercio proximal del antebrazo. Teníamos el pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor ulnar del carpo. Háganlo ustedes también ahí en la casa, vayan practicando. Debajo, recuerden siempre, de estos tendones va a empezar a aparecer el flexor superficial de los dedos. A ambos lados, al medio puedo ver ahí el nervio mediano, hacia este lado la arteria radial y el otro lado el nervio ulnar con la arteria ulnar. Bien, continuando en el tercer
plano o capa, veríamos el flexor profundo de los dedos, ¿cierto? Como vemos, ahí se comienza a dividir ya a la altura de 4 tendones que van a llegar, acuérdense, a la falange distal, ¿cierto? Y aquí puedo ver el flexor largo del pulgar, ya que es propio hacia el dedo gordo. El dedo gordo tiene siempre músculos propios para él, en el fondo. Por eso es tan importante cuando, por ejemplo, se amputa el dedo gordo, se van a perder muchas de las funciones porque muchos de los tendones se dirigían específicamente hacia el dedito gordo, en el fondo, hacia el pulgar. ¿Bien? Entonces, este músculo tiene inervación dual. ¿Ya? Por la parte medial, este músculo está inervado por el nervio ulnar. ¿Bien? Y por la parte lateral o la parte radial, este músculo recibe inervación del nervio mediano. Por lo tanto, acuérdense que este tiene inervación doble. ¿Bien? Y lo otro es que el flexor ulnar del carpo que habíamos visto acá está inervado directamente por este, que está al ladito. Entonces le da su inervación, que es el nervio ulnar. ¿Ya? Por lo tanto, el flexor ulnar del carpo más la mitad medial del flexor profundo de los dedos son los únicos músculos inervados por el nervio ulnar acá en el compartimento anterior del antebrazo. ¿Ya? Todos los demás están inervados por el nervio mediano. ¿Ya? Ahora, el plano profundo, veríamos a este músculo que es el pronador cuadrado. ¿Ya? Este músculo es el más profundo que vamos a ver. Siempre que veamos unas disecciones o videos, este músculo es el que va a formar casi el piso de esta región. ¿Ya? Y acá arriba venía uno superficial, que es el pronador redondo. Fíjense cómo puedo ver aquí sus cabezas, tanto superior como inferior. Y importante porque por este músculo va a pasar el nervio mediano. ¿Ya? Con este músculo tenemos que tener mucho ojo porque eh, el nervio mediano va a pasar a través de él. ¿Ya? Entonces, cuando hay los famosos atrapamientos nerviosos, se refieren a quizás contracturas musculares importantes que están comprimiendo a diferentes nervios. Entonces, si se contrae fuertemente o si hay un atrapamiento nervioso que corresponde al pronador redondo, el nervio afectado sería el mediano. ¿Bien? Pero acuérdense que ese es del plano superficial, el que vemos acá, el plano profundo del pronador cuadrado. ¿Bien? El último musculito. Bien, vamos con relaciones vasculonerviosas, ¿cierto? Esta es una mirada lateral, ¿cierto? Esto que veo acá es el nervio radial, si nos fijamos, que venía del brazo, que ya vieron, ¿cierto? Acá, por ejemplo, tengo el músculo bíceps y acá abajo tengo el músculo braquial. ¿Bien? Ahora quiero que se fijen en la imagen porque esto ocurre tal cual en su miembro superior. Uno tiende a pensar que quizá el bíceps es muy grande o el que más hipertrofia, pero en realidad el músculo braquial es mucho más grande y si lo pudiéramos ver después en el cadáver, incluso el bíceps es súper delgadito y el braquial es súper grande. De hecho, se ve por acá y también se va a ver por medial. ¿Bien? Esto que vemos acá entonces es el nervio radial, ¿cierto? Que sigue avanzando por acá, ya lo vamos a ver en el próximo capítulo. Y estos son músculos que vienen desde el compartimento extensor, ¿cierto? Aquí incluso voy a ver este músculo que por ejemplo el brac radial, el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo, que ya vamos a ver. Bien. Y lo importante que quiero que vean es que este nervio radial también tiene una relación muscular importante, o sea, también va a pasar a través de un músculo, ¿ya? Que va a ser el supinador. ¿Ya? El supinador entonces es el que va a permitir el paso del nervio radial desde el compartimento anterior hacia el compartimento posterior del antebrazo, que vamos a ver en el próximo capítulo. Bien. Y las relaciones que nosotros vimos fueron estas, ¿cierto? Teníamos el tendón del bíceps, teníamos el tendón del braquial acá debajo, y comenzamos a ver estas estructuras que son componentes de lo que vimos que se llama triángulo del codo o fosa cubital, ¿cierto? Compuesto por la arteria braquial, recuerden que se divide, ¿cierto? En dos vasitos, uno que era más superficial, que es la arteria radial, otro que era más profundo, que era la arteria ulnar. Siempre la parejita acompañado de ¿quién? Del nervio mediano, recuerden, y la importancia de él, que inervaba todos los músculos del compartimento anterior del antebrazo, excepto el flexor ulnar del carpo y la mitad medial del flexor profundo de los dedos. Fíjense cómo ya comienza a dar inervación ahí al músculo pronador redondo, al músculo flexor radial del carpo, palmar y flexor ulnar del carpo.
también al flexor superficial de los dedos, fíjense. Bien, como da ya esos diferentes filetes nerviosos que después se dividen en diferentes puntos motores, ¿cierto? Que son la llegada de los nervios a nivel muscular. Cada vez más chiquititos se van dividiendo. Bien, y después su continuación, dada por la arteria ulnar y la arteria radial. Al medio, acuérdense que puedo seguir con el nervio mediano o si dio esa rama que es la rama interósea anterior acompañado de la arteria interósea anterior también. Dato importante es recordar que la arteria ulnar y el nervio ulnar van a estar bajo el flexor ulnar del carpo, es decir, le hace un techo acá. Va a estar siempre cubierto tanto la arteria del nervio por el techito que está dado por el flexor ulnar del carpo. Y lo vamos a mencionar al tiro, la arteria radial va a estar cubierto por este músculo, que va a corresponder al braquiorradial. O sea, el braquiorradial siempre le va a dar el techo a la arteria radial, ¿ya? Junto a ese ramito que ya vamos a ver. Entonces, ¿para qué sirve saber esto en el fondo? Porque el compartimento anterior que es este, fíjense aquí vemos la palma de la mano, en la muñeca y algo que van a ver también en la mano, se va a formar esta especie de túnel. Y este es el famoso túnel del carpo, ¿ven? Ahí está una fascia profunda, fíjense, un tejido bastante denso que va a formar diferentes fascias y ligamentos. Y es lo que vamos a llamar como retináculo flexor, ¿cierto? Pero que en realidad el retináculo es como un cinturón que va a mover más hacia proximal, ¿cierto? Porque va a sostener los tendones. Y esto se une también en conjunto con este ligamento que toma el nombre transverso del carpo. Y este ligamento transverso del carpo, en el fondo, en la mano, es el que va a formar el verdadero techo de este túnel. ¿Y dónde qué va a mover principalmente? Va a mover tendones que están arriba y tendones que están abajo, ¿cierto? Si van a los dedos, son flexores. Entonces son tendones flexores. Los de arriba son superficiales y los de abajo van a ser profundos, sumándole ahí el nervio mediano, ¿cierto? Y sumándole un tendón que va a ir directamente hacia el pulgar, ¿cierto? Que era el flexor largo del pulgar. Por lo tanto, vamos a tener 4, 4, 1 y 1. O sea, vamos a tener 4 tendones superficiales, 4 tendones profundos, el nervio mediano como tal, ¿cierto? Nueva estructura, y a eso le podemos sumar que está encerradito en otra parte, pero muy próximo va a ser el flexor largo del pulgar. Bien, en esta porción, recuerden que habíamos hablado de la fosa cubital, ¿cierto? El cúbito como tal del latín significa codo y fue por el cual este nombre se mantuvo, ¿cierto? Ahora, entre estas dos estructuras o cómo se va a formar la fosa cubital está dado principalmente por los dos epicóndilos, por una línea imaginaria que va por el epicóndilo medial y lateral, y desde ahí entonces vamos a ubicar al planador redondo y vamos a ubicar al braquiorradial, que es este músculo, que viene como del compartimento posterior, pero en realidad es más lateral, y se va a formar esta especie de triángulo, ¿cierto? Sacando la aponeurosis bicipital, vamos a encontrar, acuérdense, la arteria braquial, la arteria radial, la arteria ulnar, el nervio mediano, ¿cierto? Y podríamos sumarle también este nervio que se acerca en este punto, que es un ramito terminal del nervio musculocutáneo, que viene por debajo del bíceps. Es un nervio plano, ¿ya? No sé si han visto un nervio plano alguna vez, pero en su mayoría los nervios tienden a ser más redonditos, pero el músculo cutáneo en esta porción tiende a ser plano porque se ubica entre el bíceps y el braquial. Y va a dar este ramo terminal que se llama nervio músculo cutáneo, que también podríamos sumarlo a esta fosa cubital porque va de profundo hacia superficial. Bien, entonces ahí les coloqué una pregunta para que averigüen. ¿Qué área de piel inerva el nervio cutáneo antebraquial lateral, que va a ser este? ¿Cierto? ¿Qué área de piel va a inervar? Bien, obviamente también vamos a encontrar la llegada del tendón del bíceps braquial en esta fosa cubital. Bien, el nervio radial, si bien lo habíamos visto, fíjense que en el brazo ya tienen que haberlo visto, viene de la parte posterior, ¿cierto? Por el canal de torsión muchas veces, o surco para el nervio radial que tiene el húmero en la parte posterior. O sea, tanto el radial con el axilar son ramos terminales que van hacia atrás del plexo braquial, o sea, vienen del fascículo posterior.
Y desde ahí, fíjense que el nervio radial se va perfilando hacia lateral, apareciendo en el compartimento anterior, ¿cierto?, del antebrazo, en el tercio proximal. Desde ahí este nervio se va a dividir en dos ramos, un ramo que va a ser profundo y un ramo que va a ser superficial. ¿Bien? El ramo que era profundo era el que perfora o atraviesa el músculo supinador. ¿Bien? Y al perforarlo aparece por acá atrás, ¿cierto? Dando inervación a todos los músculos extensores que ya vamos a ver en la próxima sesión. Y el ramo superficial sigue por anterior, acompañado de la arteria radial. Acuérdense de qué músculo lo cubre, ahí era el braquiorradial. Bien, entonces este ramo sensitivo casi es el que se encarga de la piel en el fondo. Entonces aquí le coloqué otra consulta, es qué área de piel va a inervar este ramo superficial. ¿Hacia dónde va? Fíjense, viene por acá, va a ir hacia el dorso de la mano, va a inervar hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. ¿Se fijan? Entonces traten de averiguar hasta qué áreas cutáneas tiende a inervar este nervio radial. ¿Ya? También lo vamos a ver después más adelante. El nervio mediano, importante en esta región, recuerden, vimos que inerva todos los músculos del antebrazo, por anterior vamos a decir, excepto, acuérdense ahí, la mitad de uno más el flexor ulnar del carpo, ¿cierto? Y el nervio mediano pasa por el túnel del carpo, por lo tanto ese es el que se aprieta cuando existe una compresión nerviosa a nivel de este túnel, ¿ya? Dado por las vainas sinoviales de estos tendones que se pueden inflamar, ¿ya? Por diferentes motivos y pueden comprimir el nervio mediano. Entonces, la sintomatología de, por ejemplo, cambio de temperatura o hormigueo, al comprimir este nervio se vería en esta expansión, ¿cierto? En esta área cutánea que va hacia la mitad de este dedo anular, ¿cierto? Compromete también este dedo medio, el índice y va a llegar hasta el pulgar, ¿cierto? Pero ojo, la mitad del dedo anular. Y después va a llegar solamente casi hasta la falange próxima, distal, perdón, de la mano, el área de inervación cutánea de este nervio mediano. Por lo tanto, si sienten un hormigueo en esta zona, obviamente y posiblemente va a corresponder al nervio mediano. Entonces, una pesquisa esa importante que pueden ver en sus futuros pacientes, ¿ya? Porque si se pesquisa acá un hormigueo, cambio de temperatura, dolor, etc., en esta parte vamos a ver que se encarga otro nervio, ¿cierto? Que va a ser obviamente el nervio mediano. ¿Qué vemos acá? ¿Cierto? El nervio mediano dijimos, bueno, en su recorrido por el codo va a pasar por detrás del epicóndilo medial, ¿cierto? Acompañado de la arteria colateral ulnar superior, ¿cierto? Avanzan, pasan por un túnel o canal osteofibroso y se posa justo debajo del flexor ulnar del carpo. Entonces ahí recuerden que aprovecha de inervarlo y aparte da unos ramitos a la mitad del flexor profundo de los dedos. ¿Bien? Este nervio luego avanza acompañado de la arteria ulnar, no pasa por el túnel del carpo, importante acá, fíjense que acá lo vemos, no pasa por debajo de acá del túnel del carpo y pasa encima por otro canal propio en la mano del nervio ulnar. Y desde ahí este nervio se va a encargar de inervar casi la mayoría de los músculos de la mano. ¿Ya? Para eso sirve en el fondo del ulnar. Avanza principalmente a la mano para inervar más músculo junto al nervio mediano. Entonces se van a distribuir la inervación de estos músculos de la mano en su mayoría. Bien, la inervación cutánea, que también la van a ver, estaba ahí por la mitad que nos faltaba, el dedo anular, el dedo mínimo y todo el dorso después de esta misma porción. Bien, entonces acuérdense esas sintomatologías que pueden aparecer en esta zona. La vascularización depende de la arteria braquial, ¿cierto? Nosotros lo vimos. Recuerden que las ramas que están sobre el codo toman el nombre de colaterales. Fíjense, una colateral que viene por este lado le ponemos ulnar. Si viene por este lado le colocamos radial. ¿Bien? Entonces la colateral ulnar superior va a formar la recurrente ulnar posterior y la colateral ulnar inferior forma la recurrente ulnar anterior que llegan directamente a la arteria ulnar. O sea, se devuelven en el fondo. Bajo el codo pasan a llamarse recurrentes. En este caso es la parte posterior, la arteria braquial profunda. Recuerden que va a acompañar al nervio radial. Este se va a dividir en colateral radial y en una colateral interósea. Por lo tanto, esta que viene por acá, adivinen cómo se llama. Se va a llamar recurrente radial. La recurrente
interósea, que en el fondo va a llegar justo ahí al tronco interóseo común o va a llegar a la arteria interósea posterior. ¿Ya? En su mayoría llega a la posterior. Y acá eso mismo que nos faltaba, que es la arteria interósea común, que muchas veces también puede aparecer una arteria interósea anterior y posterior directamente, no como un tronco. ¿Ya? Aquí lo vemos como un tronco interóseo común que se divide en arteria interósea anterior y en una arteria interósea posterior. O sea, la que nos importa en este caso, en este compartimento, es esta, la interósea anterior, ¿cierto? Que va a colaborar con la irrigación de todos estos músculos que vimos. ¿Bien? Una vez más, acuérdense hacia arriba del codo, ¿cómo se llamaban? Tanto colaterales. Bajo el codo, recurrentes, porque se devuelven a los vasos. ¿Bien? ¿Cómo se llama esa? Arteria interósea común. ¿Cómo se llaman cuando se divide? La interósea anterior y posterior. Bien, acá viene un dato importante que deben recordar que dijimos de la membrana interósea que formaba diferentes espacios. ¿Cierto? Esos espacios en el fondo eh, colaboran con el paso de los vasos hacia atrás. ¿Se acuerdan? Aquí la membrana interósea deja un espacio para el paso de la arteria interósea posterior. Y fíjense que estas dos, después la arteria interósea anterior baja y se hace profunda y pasa para atrás. Y cuando pasa para atrás se anastomosa con la arteria interósea posterior y forma un arco. Acá en la mano, que ya los van a ver. Pero lo importante, recuerden que esos espacios que vemos en la membrana interósea entonces colaboran con el paso, en este caso, de arterias, ¿cierto? Como son las ramitas de la interósea posterior y de la rama interósea anterior. Recordemos que la interósea anterior pasa hacia atrás a anastomosarse con la posterior y van a colaborar también con la irrigación del dorso de la mano. Bien. La arteria interósea anterior, importante también, da una rama extra que es la arteria mediana. Esa arteria mediana colabora con la irrigación del nervio mediano. ¿Bien? Y esa arteria mediana muchas veces también se ve que queda, porque esa en el fondo en el desarrollo se va achicando. ¿Bien? No la podemos ver acá, pero se va achicando. Y hay veces que en algunos pacientes esta arteria puede estar mucho más dilatada o mucho más grande. Y de hecho muchas veces puede aparecer hasta sobre esto, imagínense, hasta sobre el túnel del carpo. ¿Cierto? Entonces, un doctor, por ejemplo, va a hacer una cirugía de túnel del carpo y puede encontrar una gran arteria mediana que va acompañando el nervio mediano. Y hay veces que está bien pasando por debajo o hay veces que puede estar pasando por arriba. Entonces eso es complicado en diferentes situaciones. Lo que tenemos que saber es que la arteria interósea anterior da una arteria mediana que en la mayoría de la población es una arteria bastante finita, bastante delgadita y que colabora con la irrigación del nervio mediano. Eso tenemos que saber, no lo otro, todavía. Nuevamente las relaciones, acuérdense, debajo del flexor superficial de los dedos veíamos tanto la arteria ulnar, como se hace profunda, recuerdan, pasa entre medio de los dos en el fondo, del flexor superficial y el flexor profundo, y se posa bajo el flexor ulnar del carpo. ¿Ya? El nervio mediano también va a pasar debajo del flexor superficial de los dedos. Y a este lado, acuérdense la arteria radial, que era más superficial, ¿cierto? Acompañado del ramo superficial del nervio radial. Y esa, acuérdense, la arteria interósea anterior, ¿ya? Y colaboraba entonces, como dijimos, en este compartimiento. El drenaje venoso de esta zona, que fijémonos que va a estar dado desde el punto de vista más superficial. Aquí vemos fascia profunda, por eso está brillando y por eso es un poco transparente, blanquecino. Y vamos a ver principalmente dos troncos venosos importantes, que son la vena basílica por medial y la vena cefálica por lateral. ¿Ya? Estas son muy importantes porque entre medio ahí se juntan. Aquí hay una especie de M, ¿cierto? Que estas M en el fondo forman las medianas. Una mediana que va a ser la basílica o una mediana cefálica y una intermedia del antebrazo que es esta. Entonces ahí se forma una especie de M. ¿Ya? Estas son las que se pinchan cuando se extrae sangre, por ejemplo. ¿Ya? Generalmente en la mediana cefálica. Y hay que tener mucho cuidado en el fondo porque si se pasan o alguien se pasa por ahí, la relación nerviosa importante que vemos en esta zona es ese nervio, que es el nervio cutáneo antebraquial lateral. Entonces, si uno se llega a pasar por ahí, ¡pum! Puede pinchar el nervio cutáneo antebraquial lateral, que da inervación a toda esta parte lateral de la cara anterior del antebrazo. ¿Ya? Ahí la respuesta de la pregunta que habíamos visto.
Y por el otro lado, la vena basílica va a ir acompañada de este nervio, que es cutáneo también, que va a ser el nervio cutáneo antebraquial medial, ¿ya? Que va a dar inervación a toda esta zona medial del compartimento anterior del antebrazo, ¿ya? Inerva toda la piel de acá. Entonces, este nervio, sale directamente del plexo braquial, no es un ramo terminal de algún otro nervio, ¿ya? Y fíjense cómo se van formando anastomosis, ¿cierto? Acá también en el codo, sumamente importante en la fosa cubital, que estas venas tienen una comunicación que es profunda, ¿ya? Porque, por ejemplo, la arteria braquial venía con venas braquiales profundas, ¿cierto? Y estas que vemos acá son superficiales. Entonces, estas muchas veces dan un tronquito hacia abajo y se profundizan. Entonces, eso también es importante. Son esas venas anastomóticas profundas que se van a comunicar o comunican los plexos venosos superficiales con los profundos. Y hay una comunicación importante acá en el codo. Entonces, por eso también, cuando se hacen cirugía en estas partes, hay que ver bien si existen esas comunicaciones, porque si se llega a dañar una vena ahí, sale mucha sangre en el fondo, ¿ya? Hay veces que no existe tal comunicación y estas se encuentran solamente arriba sin comunicarlas con las profundas. Adelantando ahora hacia el compartimento posterior, también plexos venosos importantes que van a drenar hacia la basílica o cefálica, pero sí vamos a ver a este nervio que es el nervio cutáneo antebraquial posterior, que va a inervar toda la parte posterior del antebrazo, y este es un ramo proveniente del nervio radial. ¿Bien? O sea, este sale del radial, este sale del músculo cutáneo, y este era el único que no nace de un ramo terminal del plexo braquial, sino que nace directamente del plexo como tal. Aquí lo podemos ver más lindo, fíjense, hacia medial vena basílica, hacia lateral la vena cefálica, la comunicación venosa en esta forma de M, la mediana basílica, la mediana cefálica, la mediana al antebrazo, y recuerden que esta relación es importante. La mediana cefálica tiene esta relación con el nervio cutáneo antebraquial lateral, y en el caso de la basílica principalmente va a tener esta relación con el nervio cutáneo antebraquial medial que vemos acá, que se divide en muchos ramos acá en el codo, una especie de 5 a 6 ramos se dividen así rápidamente y van a inervar toda esta zona anterior. ¿Bien? Entonces acuérdense que esas relaciones pueden ser quizás complicadas, no ocurren normalmente, pero puede llegar a ocurrir algún daño nervioso ahí. Dentro de la topografía, ya para finalizar, unimos todo, ¿cierto? Ahí juntamos todo lo que sabemos. Traten de hacerlo ustedes, acuérdense el bíceps ahí, su tendón, su aponeurosis, que pasaba encima de quiénes, de los músculos flexores. ¿Cuántos partían acá en el primer compartimento? 4. ¿Cuáles eran? Pronado redondo, el flexor radial del carpo, el palmar, flexor ulnar del carpo. Tendón ahí del bíceps, ¿dónde llegaba? A la turosidad del radio. ¿Qué venía por acá? La arteria braquial. ¿En qué se divide? Radial y ulnar. ¿Cuál es superficial? La radial. ¿Cuál es profundo? La ulnar. ¿Qué le acompaña a la parejita? El nervio mediano. ¿Cuál era este músculo que venía de atrás o del compartimento lateral? El braquiorradial. ¿A quién cubría? Al ramo superficial más la arteria radial. ¿Bien? Y encima, ¿qué teníamos? La vena cefálica por lateral y la vena basílica por medial. ¿Hay comunicaciones? Sí. ¿Cómo se llama? Mediana generalmente. Mediana del codo también la dicen, pero en general refiéranse como mediana cefálica o medianas basílicas. ¿Bien? ¿Había comunicación de estas venas superficiales con las profundas? Sí. Existen comunicaciones y esas son de cuidado, sobre todo en cirugías de codo. ¿Bien? Estas venitas, acuérdense que van acompañadas de nervios. Sí, también. Por el lado medial, acuérdense el nervio cutáneo antebraquial medial que viene del plexo braquial, y por el lado lateral la cefálica acompañada del nervio cutáneo antebraquial lateral, que era ramo terminal del nervio músculo cutáneo. Entonces, aquí traten de rotular ahora los vasitos. Acuérdense, el principio sobre el codo son colaterales, bajo el codo son recurrentes. ¿Cómo se llama ese nervio? S. ¿Ya? Y finalmente la relación del radio al llegar al carpo es esta. Fíjense que el radio principalmente es el que toma más contacto con los huesos del carpo. ¿Con cuáles principalmente? Aquí con el escafoide y con el semilunar, ¿cierto? Fíjense. Entonces esta radiografía nos ve mucho el contacto que tiene, no así la ulna. Fíjense que aquí existe un espacio, ¿eh? Y eso está rellenado por un menisco, en el fondo un menisco triangular.
que va a colaborar entonces a aumentar la superficie de unión en esta articulación, lo cual aumenta la congruencia articular, ¿ya? Porque se va a rellenar y va a formar más esta especie de U ahí. Y eso es lo que conocemos como articulación radiocarpiana, que va a ser una sinovial elipsoidea por esta forma que tiene. ¿Ven? Así que eso, muchas gracias, espero que hayan aprendido, nos vemos en la próxima.